Todos esta mañana se ven muy bien. Amén. Felicidades a todos los padres. Usted que si todavía tiene un papá en esta tierra, hoy es un buen día para decirle. Yo no lo tengo, pero tengo aquí a muchos papás, así que me permití cantarles a ustedes. ¿Recibirían mi canto para ustedes? Muchas gracias. Y sé que a veces hay hijos que no sabemos cómo decir, pero hay canciones que nos ayudan a expresar. Alguien las escribe y uno, basándose en un canto, puede decir muchas cosas. Quiero hablarles acerca de los padres, y no con esto quiero que tal vez el soltero, la soltera, el abuelo, la abuela, la mujer diga, yo no soy padre. Vamos tal vez a ver si es o no padre. Y me voy a explicar lo que estoy tratando de decir. La palabra de Dios dice que Jesucristo, momentos antes de partir de esta tierra, les dijo a los discípulos, y esa palabra de Dios también es ahora para nosotros que somos discípulos: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice también la escritura: id y haced discípulos. Diga conmigo, discípulos. Discípulos. Y a esas personas que van a ser salvas. Hay mucha gente que le va a decir a Jesucristo, no, yo no. Pero hay muchos que le van a decir, sí, yo sí. Los que acepten a Cristo, la Biblia dice que hay que enseñarles que guarden todas estas cosas. No es lo que a mí se me ocurre, es lo que Dios dijo. Y hago una pausa. La Escritura dice que hijos debemos honrar a papá y a mamá. ¿Para qué? Para que nos vaya ¿cómo? Bien. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que me vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre, que son nuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, no me voy a referir esta mañana únicamente a ser padres en lo físico, en lo terrenal, en lo biológico. Cuando el Señor Jesús dice que vayamos a ser discípulos, entonces usted ha escuchado esta expresión: nos convertiremos, si usted es dama, en una mamá espiritual, si usted es caballero, en un padre espiritual. ¿Qué importa que esté casada o no casada, soltero o no soltero? ¿Me está entendiendo? Y usualmente al plural de mamá y papá les llamamos padres, ¿verdad? Padres, nuestros padres. La Biblia dice entonces que podemos ser padres, diga conmigo, padres. Padres terrenales, pero también padres espirituales. Y quiero decirle con amor, con cariño, que Dios quiere y Dios exige que aquellos que se digan discípulos de Cristo deben llegar a ser padres espirituales. Uno va y predica el evangelio, yo no los salvo, sino que el Espíritu Santo hace la obra. Si son salvos, lo que sigue es que ese nuevo nacimiento que ocurrió en una persona, no es que diga uno, ay, tuve un hijo y ya lo bota. No, lo alimenta uno, le da el bibi, le da la lechita, ¿verdad? Y así sucede en lo espiritual. Formo un discípulo de una gente que recibió a Cristo y estoy al pendiente y lo cuido y lo entreno. Por eso usted escuchará que hay gente que va a decir, es que él o ella es mi padre o mi madre espiritual. ¿Han escuchado esa expresión? Yo he escuchado mucho. Y a lo mejor uno puede pensar, oye, pero no es un pastor, no es una pastor. Es que este es otro tema, en este sentido lo digo. Es una forma de decir, ella me habló o él me habló de Cristo, recibí al Señor y me instruyó en los primeros pasos
Claro, después como en lo natural crecemos y formamos nuestra vida. Pero la Biblia dice que todos debemos ser padres espirituales. Y el ciclo de la vida natural es que, por ejemplo, nuestros niños que se fueron ahorita a estudiar, si Dios quiere, y ellos quieren casarse y siendo casados quieren tener hijos, entonces esos niños hay que otra vez ¿qué? Cuidarlos, alimentarlos, entrenarlos, y si Dios quiere y no ha venido antes y crecen y quieren casarse y quieren tener hijos y tienen hijos, se repite el ciclo. Igual en lo espiritual, mientras Dios viene, mientras Jesucristo regresa, tenemos que hacer ¿qué? Discípulos, y el hecho de hacer discípulos nos convierte a hombres y mujeres en padres. Diga conmigo, padres. Padres espirituales, pero también padres terrenales. La Biblia dice, y este es un mandamiento en el plano terrenal también: hijos, o primeramente hijos, honren a su padre y a su madre para que te vaya bien a ti y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, ¿cómo honrarlos? Padres, ¿cómo cuidarlos? Padres. ¿Cuál es su tarea de los padres hacia nosotros los hijos? Padres. ¿Cuál es nuestra tarea de los hijos hacia los padres? El apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Corintios, les dice algo bien interesante para decirles pues que existen los padres espirituales. Ustedes podrán, les dijo a los corintios, tener 10,000 maestros, y hay maestros excelentes de la palabra de Dios en todo el mundo. Podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen, les dijo Pablo a ellos, ¿quién es? Soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Amén. ¿Están bien esta mañana? Bien, Dios a todos nos da la oportunidad de ser padres. Mamá, papá, sea en lo natural o en lo espiritual. Dios usa a papá y a mamá para procrear, pero también Dios, pudiendo utilizar ángeles para evangelizar este mundo, no lo quiso así. A los ángeles hemos visto demostrado en la Escritura que le dijo, por ejemplo, a Cornelio: Cornelio, tú necesitas ser salvo, pero tienes que ir a buscar a una persona allá que se llama Pedro. Ve a tal dirección, a tal lugar, muchas gracias, y te vas a encontrar una persona que ella te va a hablar palabras por las cuales serán salvos tú y tu casa. Dios, así como en lo natural usa papá y mamá, no hay otro. Cualquier otra combinación incorrecta nunca producirá vida. Dios usa papá y mamá para procrear. También Dios usa los seres humanos, espiritualmente hablando, para que el evangelio fluya y haya vida espiritual. En el sentido correcto lo digo, Jesucristo es el que salva. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy comunicando con ustedes? Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, hay padres naturales, hay padres terrenales. Padres naturales o terrenales, pero también hay padres espirituales, y sobre todo el Padre por excelencia, el Padre de todos, es nuestro Padre Dios. La Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Acompáñenme al segundo libro de las Crónicas, versión 60, capítulo 20, versículo 7. Y quiero empezar a hacer algunas preguntas que vamos a estudiar y responder. ¿Está listo? ¿Cree a la palabra de Dios? Diga conmigo: creo a la palabra de Dios. Y es mi oración, y la gloria es de Dios, es mi oración que el Señor restaure los corazones de los papás, de los hijos. Mire, esto es un tema muy amplio, porque a veces hay casos donde el tío se hace cargo del sobrinito y funge como un padre, o el abuelo, la abuela. Hay mamás que en el hogar hacen la función de padre y madre. Es un tema muy amplio en lo espiritual. A veces Dios nos permite tener influencia sobre ciertos niños y podemos ser un mentor, un tutor, como un papá. Amén. Bien, ahora, primer pregunta:
¿cuál es la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos? ¿Cuál es la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos? Claro es que es muy importante el dinero, y el dinero, la Biblia dice en Eclesiastés, sirve para todo. El dinero no es el diablo, el dinero no es problema, el amor al dinero es el problema. ¿Está bien? Así como, bueno, no vamos a dar otros ejemplos. ¿Cuál es la mejor herencia que los padres puedan dejar a los hijos? Pienso yo que no es el dinero, aunque deberíamos de dejar herencia, también prosperidad. De hecho, Dios dice en Proverbios, si no mal recuerdo, más o menos así, que el bueno, el justo deja herederos aún hasta los nietos. Yo creo que Dios nos va a dar, y hay que notar cómo lo hace para ir preparando, apartando para el futuro. Amén. Ahora, nos hemos dado cuenta, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que alguna vez me dieron dinero y nos convertimos en magos. Quién sabe cómo lo hacemos, pero desaparecemos el dinero y al rato decimos, ¿dónde está? No tengo, ¿verdad? Sin embargo, hay algo mejor que el dinero que debemos dejar de herencia. A veces algunos papás nomás dejan dinero, pero no dejan sabiduría a los hijos, y se va el papá, no hay quien les enseñe y se esfuma todo. Pero ¿cuál es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos? Voy a citar, así lo escribí, número 1, tener fe en Dios. Esa fe que salva. Tener una sólida comunión y amistad con Dios. Me voy a explicar mejor. Lo mejor que tú, papá, padre espiritual, porque mira, déjame decírtelo otra vez, cuando tú le hablas a una persona de Cristo, esa persona cree en Cristo y cree en el sentido correcto en ti, y te está observando mientras desarrolla su vida. Te observa, te mira y te pregunta y recibe tus palabras, y sobre todo si vienen de parte de Dios, que así debe de ser. Es muy importante eso. Cuando tú, como tutor, mentor o padre terrenal o espiritual, desarrollas una fe sólida, mis amados, con mucho cuidado lo digo, quiero que sepan que Cristo tiene su estándar. Qué bueno que todos están aquí, porque alguna vez todos iniciamos así, pero quiero que sepan a dónde debemos ir. La medida es Cristo, amén. Y tenemos que subir, incrementar, tomar la cruz. No es cómoda, no hay versiones de cruz, no hay. Entonces, lo que les quiero decir es que debemos ser ejemplos, tener una fe sólida, una comunión sólida, una amistad con Dios. Diga conmigo, amistad con Dios. Amistad con Dios. Aquí, años después, alguien está testificando de una amistad que una persona tuvo con Dios. Escuche, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Abraham, tu amigo. Lo mejor que les puedo dejar a mis hijos, que es mi fe en Dios. Yo recuerdo, y lo digo con mucho cariño y en memoria, me recuerdo que mi padre, que está con el Señor, ya en sus últimos días, un día me dijo, lo mejor que te puedo dejar, y créame que como buen padre nos dio casa, muchas cosas, pero me dijo, lo mejor que te puedo dejar es mi fe. Y me voy a explicar por qué. Aquí vemos el ejemplo de Abraham, que Dios dice en su palabra que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Diga conmigo, amigo de Dios. Amigo de Dios, amigo de Dios, amigo de Dios. Y nosotros que somos papás espirituales, que hay gente que nos mira
y que nos busca como ejemplos. Y que hay niños que nos miran. Y como alguien publicó ahí en el Face, que si es niño, ¿cómo dijeron? Es el primer héroe que tienen, y si es niña el primer amor que tienen, algo así. Muy bonito. La gente nos mira. Y Dios también nos exige un estándar, una sólida comunión, fe, amistad con Dios. Dios y Abraham fueron amigos. Ahora bien, usted se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta, y pregunto, tal vez usted se ha dado cuenta que la gente no dura para siempre, pero Dios sí dura para siempre. Abraham se encargó de desarrollar una amistad tal con Dios, que aunque Abraham murió y le dejó riquezas muchas a Isaac, a Ismael, que fue un hijo también de él, le dejó algo que era superior: su amistad, su fe con Dios. Isaac, de hecho, aprendió fe allí en el laboratorio de la fe, ahí en el altar. Lo iban a acuchillar para ofrecerlo en sacrificio a Dios, o lo iban a degollar o algo así iba a ser, tenía el cuchillo. Aprendió fe, aprendió de un padre que amaba a Dios más que a la familia. Pero Dios tiene cuidado de la familia. Le dijo: detente. Era una prueba. Diga conmigo, era una prueba. Era una prueba. Dios tiene cuidado de la familia. Cuando muere Abraham, Dios sigue vivo. Diga conmigo, Dios sigue vivo. Vamos entonces a la escritura a buscar Génesis 26, 24, versión 60, Génesis 26, 24. Dios entonces se encargó de, por amor a Abraham, su amigo, o que se puede decir de nosotros, Salomón, amigo de Dios, Don Roberto, amigo de Dios, y cada uno de ustedes, amigo, amiga de Dios. Ese es el estándar al que debo aspirar. ¿Está de acuerdo? Amén. Se encargó de que por amor a Abraham, Dios empezó a hablar con Isaac. Incluso, mis hermanos, aunque Ismael no fue hijo de la promesa, sino de una, yo diría tal vez una duda de Sara, esa acción de quererle ayudar a Dios, y Dios no necesita ayuda, Dios necesita que le crean. Pudo ser un momento de duda de Sara, pudo ser. Aún Dios dijo: yo tendré cuidado de Ismael. Ahora sígame por favor acá. La Biblia dice, Génesis 26, 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo a Isaac. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Póngame Hechos 16:31, versión lenguaje actual. Hermanos, Isaac creció con su Dios, prosperó, le nacieron unos hijos. Un hijo, era tramposo, engañador, abusado o avivado, pero usaba esa para hacer trucos raros. Y la Biblia va diciendo Dios de Abraham, Dios de Isaac, y nos preguntaríamos viendo Dios de Jacob. Pero ¿qué hace Dios? Usted debe notar en la escritura cuando la lea que muchas veces por amor a Abraham, y aunque ya había pasado cientos de años, por amor a Abraham, Dios mantenía sus promesas. Amén. Por amor a Abraham. Y Dios se encargó de hablar con Isaac. Y aunque Jacob fue un hijo que destruyó una familia, se roba la herencia, empieza entonces el pleito y el hermano quiere matar al otro hermano, y los padres, pues una mamá engañando al esposo.
wow, qué cosa llegó de repente a esa familia. Pero Dios continúa haciendo lo mismo que empezó a hablar a hacer con Isaac. Le empezó a hablar a Jacob. Le empezó a hablar a Jacob. ¿Por amor a quién? A Abraham. ¿Por amor a quién? A Isaac. A Abraham, a Isaac. Amén. Y entonces le hablaba y le hablaba y le hablaba y le dijo, te voy a cuidar, hasta que un día después, hasta que meses tal vez después, tal vez años después, Jacob entonces dice, Señor, si haces esto y si haces esto y si acaso sucede aquí así y si asá, entonces tú serás mi Dios. Lo mejor que pudo haber hecho Abraham era tener una fe sólida. Pero mis amados, los estándares de Dios, qué bueno que estamos aquí para aprender. Los estándares de Dios, ¿podemos decir esa frase? Los estándares de Dios, los estándares de Dios. Que Dios, esto es lo lindo, aunque Abraham ya no estaba para verlo, ya no estaba para cuidar a su nieto, Dios siempre está. Y empezó a hablar, y aunque era un pillo o iba huyendo, había robado la herencia, el Señor iba con él huyendo y lo cuidaba. Y le dijo, en otras palabras, si me deja decirlo así, como que Dios diciendo, si esto es lo que tú requieres para que yo sea tu Dios, qué fácil. Le cumplió todo. Y entonces se llegó a decir, ya no en forma de pregunta, como yo pregunté, sino se dijo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Estaba un carcelero a punto de suicidarse porque había ocurrido un terremoto y los presos podían fugarse e iba a pagar con la vida si se le fugaban los presos. Y le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando vio la manifestación del poder de Dios, ellos respondieron, y me permití usar otra versión y revisar otra versión porque créame, me pregunto yo si lo que creo es lo que dice la Biblia y tengo que volver a repasar, y si sí es así, estoy más seguro. Entonces dije yo, no vaya a ser que no haya entendido bien lo que dice la Biblia, vamos a ver qué dicen otras versiones, y me doy cuenta que todos dicen lo mismo. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús, tú y tu familia se salvarán. Papás, mamás, padres espirituales, la mejor herencia que usted puede dejar a un hijo es su fe en Dios de una forma sólida. Mucha gente tal vez hoy puede estar un poquito desesperanzada y puede decir, es que la verdad es que a lo mejor hice errores y mis hijos, o lo hice bien, pero mis hijos usaron su voluntad mal para irse al pecado. ¿Qué hago? Aférrate a la palabra. Crea a Dios. Desarrolla tu amistad con Dios, tu fe a Dios. Amén. Y a lo mejor alguien puede decir, pero hermano, ¿qué no se da cuenta la edad que yo tengo? Mis ojos tal vez pronto ya se van a cerrar. Ya voy a partir de esta tierra. ¿Y qué va a pasar? Pero Dios no se va. Dios no se va. Lo mejor que tú puedes dejar, sí, déjales dinero, déjales esto y aquello, pero sobre todo tu pacto con Dios. Diga conmigo, mi pacto con Dios. Número 2, y ahorita vamos a desarrollar ese tema, pacto con Dios. Número 2, otra cosa que debemos y podemos dejarle de herencia a los hijos es amigos confiables, amigos de verdad. Claro, el mayor y mejor amigo por excelencia es Dios. Y a otro nivel, también en esta tierra podemos desarrollar amigos de verdad. Diga conmigo, amigos confiables. Lo podemos repetir, amigos. La Escritura nos relata una historia muy linda, emocionante, en primer libro de Samuel 20, 13b. Eran dos jóvenes. Cuando David gana y derrota a Goliat, su fama creció, su respeto se lo ganó. Y el rey Saúl, y este es un tema de doble filo, escúcheme. El rey Saúl empezó a usar su voluntad mal, a decidir mal, a actuar mal,
a decidir mal. Estaba en el trono, pero llegó un momento en que Dios dijo, se acabó. El trono que le pertenecía a su hijo Jonatán, el padre ocasionó que no le dejara nada. Y este es un tema bien interesante también, hablando de padres. Dios dice, he hallado otra persona conforme a mi corazón. Entonces, ese Jonatán, que era el heredero natural, pero David, que era el heredero puesto por Dios, empezaron a ser amigos, realmente amigos. Amigos. Amigos, ¿usted tiene amigos? Yo tengo amigos. Esos que hacen loqueras por uno. que meten las manos, que amigos. Son contaditos, pero existen. No se compran en el tianguis ni en las ventas nocturnas. Se forjan en la vida diaria. Gloria a Dios. Se hacen amigos y me da la impresión de que Jonatán se da cuenta que el que sigue en el trono es David, no él. Se hacen amigos y hacen un pacto. Y Jonatán le dice, y esté Jehová contigo, David, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, mire que dice, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto, diga conmigo pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Así que estos dos jóvenes empezaron a desarrollar una amistad de verdad e hicieron un pacto. Ahora, hicieron un pacto, un convenio, entre gente de convenios, de pacto. ¿Y qué pasa? Lamentablemente el rey Saúl muere Jonatán, la palabra de Dios se cumple, David sube al trono. ¿Me están siguiendo? ¿Ya se durmieron? No. Sube al trono y un día David, aunque su amigo ya había muerto, ahora note esto por favor, 2 de Samuel 9:3, aunque su amigo ya había muerto, aunque no hubiera nadie que le dijera, porque nadie se dio cuenta porque estaban solos, hey, tú hiciste un trato. No, el rey, como un ser humano, todos tenemos errores. El rey David le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y él le respondió, ¿dónde estaba? Vamos a seguirle avanzando. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Lea conmigo, ¿qué dice? Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Preste atención, ¿qué dice el 7? Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Le restituyó todo. Diga conmigo, amigos de verdad. Amigos, es una de las mejores herencias. La Escritura nos dice a los que somos hijos más o menos así, no dejes a los amigos de tu padre. Mi padre Saúl, y que fue también mi padre espiritual y para muchos de ustedes un padre espiritual, bueno, partió con el Señor, pero nos dejó grandes amigos que pueden ver, venir, preguntar, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y uno ha aprendido que los amigos son para bien. Aquí estos hombres, si a nivel humano, a nivel terrenal, a un nivel donde a veces pecamos, estos hombres, si existe esta calidad de amistad, donde un hijo, ¿qué sabía él que había hecho su padre de tratos?
los llaman y le dicen, ¿sabes qué? Tu padre y yo éramos tan amigos que quiero devolverte por amor a él todo lo que era tuyo y aún lo de tu abuelo, el rey. ¿Me está siguiendo? El hijo puede disfrutar de las buenas decisiones de su padre, de su madre, de sus padres espirituales. Como padres, tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones porque las decisiones afectan para bien o para mal nuestro futuro. Ahora, imagínense si entre hombres puede haber tal pacto y tal cumplimiento entre seres humanos. Ahora brilla más ese texto que dice, si ustedes como hombres malos saben dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre, si tú y yo estamos en pacto con Dios. Si alguien se atreve a decirle a Dios, Señor, yo hoy voy a hacer un pacto contigo, tú vas a ser el Dios mío y el de mi casa, y te encargo a mis hijos. Tu palabra dice esto, creo a tu palabra y es un trato. Y aunque aparentemente mis ojos no lo vean, descanso en tu palabra que tú continúas viviendo y no has mentido, no has fallado, no has mentido y seguro que yo no seré el primero al que tú le falles. Buenas decisiones, ¿podemos decirlo? Buenas decisiones, porque ellas benefician o mal afectan a nuestro futuro, a nuestros hijos. Número 3, otra cosa que podemos y debemos heredar, pasar, transmitir. Proverbios 22:1, un buen nombre, buena fama, que cuando se hable de ti, se oiga alabanza de ti. Ay, cuando de repente uno está en ciertas pláticas y dicen, oiga, aquella persona me vino a pedir dinero. Ni me termines de decir, no le prestes. Pero cuando se dice, me pidió dinero, y uno dice, puedes prestarle, a mí me pagó. Buena fama. La escritura dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Buena fama, un buen nombre, una buena marca. Y esto es de ida y venida, déjeme decírselo de esta forma. Esa es una responsabilidad de todos, los padres y los hijos. Es decir, los padres crean un buen nombre, pero los hijos mantienen ese buen nombre. Y si los hijos andan ensuciando la fama y el nombre, ahí están los padres para decir, hey, mi apellido, mi marca, mi nombre, mi fama, se cuida y se respeta. Si no quieres, tú hazte la tuya. Pero es una de las mejores herencias, dejar un buen nombre, una buena fama. En términos comerciales, una buena marca. Amén. Y la debemos de crear. Y la debemos de mantener, el buen nombre, la buena fama, porque vale muchísimo. Diga conmigo, vale mucho. Vale mucho. Yo recuerdo que cuando iba a comprar ya mi primer carro, yo en el sentido correcto lo digo, empecé a ir a tocar puertas en las agencias, a preguntar. Y oiga, qué lindo se siente que, aunque mi padre ya no estaba, la gente me decía, mira, yo sé de quién eres hijo y sé cómo me arreglaba con él, te voy a dar el mismo trato y el mismo privilegio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque forjó un estándar. Solía decir, mi única religión, ¿cómo lo decía? Es pagar, algo así decía, ser pagadores. Y esta iglesia debe de caracterizarse por ser como pagadores. Dile a tu vecino, hay que ser buenos pagadores. Buenos pagadores, buena fama. Buena fama. Otra pregunta.
¿Cuánto valor puede llegar a tener un padre? El tiempo está volando. ¿Cuánto valor puede llegar a tener un padre? ¿Cuánto puede valer un padre, una madre, un tutor, un mentor? ¿Cuánto valor puede llegar a tener, obtener, adquirir un padre? Acompáñenme al segundo libro de los Reyes, 13, verso 14b, por favor, versión 60. ¿Alguien puede decir aleluya? ¡Aleluya! Gloria a Dios, eso significa. Había un rey que parece que andaba desolando ahí la región, tenía un ejército, y entonces déjenme recrearle así la historia, más o menos. Entonces andaba ahí y empezó a hacer su plan. Bien, vamos a ir a atacar a este reinado, vamos a ir a atacar y le vamos a hacer así, así y así. Vamos a sorprenderlas de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y cuando llegaba el rey, el otro rey ya sabía. Y es como si me dicen, va a entrar por esa puerta. Que entre, yo tengo abierta esta porque ya sé que va a entrar por acá, yo salgo por acá. Y el rey decía, el que atacaba, a ver, vamos a rehacer, me estoy imaginando la historia así, vamos a rehacer la estrategia. Vamos ahora a hacerle así, 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 y vamos a atacar al rey de Israel. Y iban a atacar y el rey de Israel ya sabía. Entonces el rey dijo, el que atacaba, aquí hay un soplón en medio de nosotros. ¿Quién le está diciendo? ¿Quién le está diciendo? Porque hago mi estrategia así y ya se la sabe. Y la hago así y ya se la sabe. ¿Quién de nosotros está con ellos? Y le dijo a alguien, nadie. Rey, es que allá en Israel hay un hombre de Dios que tú puedes estar hablando aquí en secreto y allá te está escuchando. El profeta Eliseo le decía, rey, así viene o así viene. Entonces el rey se sabía. Entonces el rey mandó por él y el Señor hizo un milagro y nunca lo agarraron. Al contrario, los agarraron a ellos y los dejaron libres. Imagínense un hombre de Dios que no parió a Israel, pero llegó a ser padre espiritual de Israel. ¿Me entiende la diferencia? Y cuando ya está en sus últimos momentos, descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, delante de Eliseo, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cuánto puede llegar a valer un padre? Así de valioso puede ser una persona que el rey le dijo, tú vales más que mi ejército, más que la gente de a caballo. Ahora, eso es una responsabilidad. Esto es de 2 vías, ya estoy terminando. Es una responsabilidad del padre que debe desarrollar su valía, su valor, pero también del hijo que debe reconocerla y abrazarla. ¿Me estoy explicando? El profeta de Dios, Dios le dio dones, habilidades, carismas, pero el profeta de Dios usó, y como el Espíritu Santo lo dice y lo quiere, que Él da dones a los hombres para que los pongamos para el bien de los demás. Usó sus dones para servir a su pueblo. Mientras servía a su pueblo, su valor se incrementaba, su importancia. ¿Me estoy explicando? Su valía. De hecho, Elías, y creo que era esto lo que tenía que anotar, pero ya lo voy a grabar ahí. Elías también era muy valioso. Y Eliseo le dijo a Elías, Padre mío, le dijo lo mismo casi. Sin embargo, el rey que estaba en el tiempo de Elías no lo quería, no lo aprovechaba, lo quería matar. Es decir, esto es de 2. El padre
padre, y le estoy invitando a ustedes, padres, madres, tutores, padres espirituales, madres, que incrementen su valor. Pero también a los hijos tenemos que reconocer a los padres. Amén. Porque el rey Acab y Jezabel tuvieron al padre de Eliseo, a su padre espiritual, pero no lo aprovechaban. No lo aprovechaban. Déjeme explicarme. Un padre puede ser desaprovechado y lamentablemente tener un excelente padre no es sinónimo de éxito automático. Tiene el hijo que reconocerla si es una mamá espiritual, si es una mamá, reconocerles para obtenerlo y accesar a eso. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Pastor Salomón, usted porque tuvo a Pastor Saúl, pero si usted supiera, el tener un buen padre no es sinónimo de éxito automático. Eso nos dice la Biblia. David tenía un hijo hermoso, Absalón. Tenía otro hijo, Salomón. Absalón, que tenía un padre excelente de Dios, con sus errores. ¿Qué hizo Absalón teniendo un padre excelente? No lo reconocía, lo quiso matar, se acostó con las esposas de su padre, las deshonró, lo quería matar. ¿Y cómo acabó? Con un excelente padre, sabio, de Dios. Pero mis amados, esto es de dos. Uno incrementa el valor como padre y el hijo debe abrir los ojos con la ayuda del Espíritu Santo y ver el valor de un padre y abrazarlo para obtener de él. Amén. En cambio, mismo padre, diferente hijo, Salomón. Bueno, es que si tú tuvieras un pastor, un profeta, un mentor como yo o tú o yo como tú, miren, Juan el amado y Judas el que se ahorcó tuvieron al mismo mentor. El tener un mentor calificado no es sinónimo de éxito automático. Claro, Jesús creció en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de incrementar nuestro valor, nuestra valía. ¿Sí es claro ese término? Y los hijos y los que somos hijos de verlos y decir, ¿de veras que mi padre, mi madre, mi padre espiritual, mi mentor, mi tutor valen? Y es el primer paso para obtener acceso a ellos, reconocerles. Esa es la historia de el rey con Eliseo, que Eliseo le pasaba información, y de Acab con Elías, que Elías se tenía que esconder porque lo quería matar. Un mentor debe reconocerse, un padre espiritual, un pastor, una mamá, un padre. Hijos, no desperdicien a sus padres. Dile a tu vecino, no desperdicies a tus padres. No desperdicies a tus padres. Dile a tu vecino, padres, no desperdicien a sus hijos. La Biblia dice que hay un tiempo donde hay esperanza y hay que corregirlos. Y si a lo mejor por ignorancia o por otras cosas no hicimos lo que debíamos, creo que el Señor restaurará. Usará otras formas. A lo mejor muchos crecieron con otras ideas y cuando ven la Escritura lo que dice, a lo mejor ahora dicen, ¿cómo me pesa no haber enseñado esto, aquello o lo otro? Pero tal vez hoy van a recibir una llamada y podrán decirle, sabes, perdóname, hijo, te enseñé mal, ahora he descubierto la verdad. Esta es la verdad. Amén. Tenemos que enseñar a los hijos. Esa es tarea de los padres. Es tarea de los padres espirituales. Enseñar a ser discípulos, entrenar. Habrá muchos que les enseñen, pero padre, solo hay uno. Un padre espiritual puede hacer una diferencia en nuestra vida. Así sucedió con Pablo y Timoteo, Pablo y Tito. Un padre, sabemos,
Provee, ama, protege, corrige, hereda, promueve, endosa. Amén. ¿Qué es lo más valioso que tú, hombre o mujer, le puedes dejar a tus hijos? Porque un día tú y yo nos vamos a ir. Ponte de pie. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración. Gracias por estar aquí. Gracias porque estás hablando, sanando, restaurando corazones. Señor, restaura las relaciones entre los padres y los hijos. Que ambos podamos voltear a la verdad. Tú dijiste sencillamente que creyésemos en Jesucristo y tú harás lo demás. Así que creemos en Cristo Jesús. Y sabemos que un trato, un convenio, un pacto trasciende más allá de esta vida. Por eso, tú continúas y cumplirás tu palabra. Dios, perdónanos si como padres hemos fallado. Ayúdanos a entender la responsabilidad de proveer, de amontonar, de incrementar y de transmitir la fe, los valores, el Dios verdadero, la prosperidad y todo lo demás. Señor, yo bendigo a cada caballero aquí, especialmente bendigo a los hombres y a las mujeres también que hacen la labor de papás. Bendice a cada hombre y a cada mujer y a cada padre de familia. Dales favor y gracia delante de sus hijos y dales hoy las palabras correctas. Tal vez hoy recibirán llamadas o harán llamadas. Que este sea un día diferente y que Jesucristo sea enaltecido. Dios, gracias porque si entre los hombres y las mujeres hay buenos tratos, buenos pactos, cuánto más tú, Señor, que eres bueno. En ti confiamos. Amén. Señor, ahora venimos a darte con alegría y con gozo. Tu palabra dice que dando recibiremos. Señor, tú eres fiel y de ti, Papá Dios, aprendemos cómo ser fieles. Nuestro primer 10%, así lo dices, te traemos a ti, pues tú eres el primer lugar. Traemos ofrendas, tú eres fiel y de ti aprendemos a ser fieles. Te honramos, Señor, y queremos parecernos a ti cada día más, en todas las áreas. Que nuestra tierra de tu parte produzca al 100%. Y gracias que de nuestros enemigos, ten misericordia y encárgate tú. Amén. Vamos a dar al Señor. Pase con alegría. Perdón y Amistad, la iglesia, te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla.